Bueno, muy bien. Saludamos a todas las personas que nos ven a través del canal de YouTube. Hoy, domingo 6 de octubre. Filipenses capítulo 1, verso 21, por favor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo, dice San Pablo, y el morir es ganancia. Cuando la Biblia habla del vivir, el vivir, digamos que surge una pregunta: ¿vivir cuándo? ¿A qué tiempo gramatical se está refiriendo esa expresión? Para mí el vivir es Cristo. ¿Cuándo? Presente todos los días, ¿ok? No es algún día yo voy a vivir, no. Para mí el vivir, dice San Pablo, es Cristo. O sea que me está hablando de una trayectoria, me está hablando de algo que sucede todos los días, me está hablando de una experiencia permanente de vida. ¿Estamos de acuerdo? Para mí el vivir es Cristo. Pero cuando él dice el vivir es Cristo, pues eso nos tiene que llevar a entender qué significa que el vivir sea Cristo. Porque eso no es simplemente una frase bonita. ¿Qué significa el que vivir sea Cristo? O sea que Cristo debe ser una experiencia de todos los días en mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Y eso nos lleva al versículo que yo compartí esa mañana, en el versículo del día, que es el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, que tiene dos partes. Y la parte B, que es un pilar fundamental de el compartir la experiencia cristiana, dice lo siguiente. Vamos a leer todo el versículo. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Por favor, aquí lo leen conmigo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido. ¿Quién está hablando? Cristo, ¿ok? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que se vive la vida abundante? Según el contexto de la Biblia. Para mí el vivir es Cristo, pero es que vivir con Cristo es vivir a lo que Él ha venido. ¿Y a qué fue que vino? A que vivamos una vida abundante. ¿Cuándo? Ojo con eso. Porque es que hay bueno, aquí dicen cuando estemos con Jesús. La experiencia con Cristo es una experiencia de vida abundante, es una experiencia de felicidad, es una experiencia de crecimiento. La pregunta, ¿cuándo? Y la respuesta es todos los días, porque para mí el vivir es Cristo, ¿ok? Bueno, ¿yo por qué estoy empezando con esto? A ver, yo lo llamo, pues es un anhelo legítimo que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Y es el de que llegue el día en que yo viva bien, que llegue el día en que yo sea feliz. Entonces nosotros nos ponemos metas, y todos tenemos metas en la vida. Solo que cometemos un error, que ya lo vamos a señalar, conforme a lo que estamos hablando en la Biblia hoy. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo de niño, estando en la casa, yo decía, no, cuando yo cumpla 15 años, ese día es como mi meta, ¿no? Ese día voy a ser feliz, porque ese día, es que ya uno cuando cumple 15 años ya, ¿sí? Pues resulta que llegaron los 15 años y pues la vida siguió, ¿sí? Y sí, fue una experiencia bonita, pero no dejó de ser, además que uno como hombre, pues eso no le celebraba nada. A mis hermanas sí le hacían fiesta y todo, pero se cumplieron los 15 años y no pasó nada. Pero luego mi meta cambió. Mi meta fue cuando yo terminé el colegio. Ahora sí, ¿sí? Y yo terminé el colegio a los 17 años, y sí, terminé el colegio. Mi papá me hizo una comidita, me acuerdo mucho. Allí invitaron, fue a la familia, yo allá salí, unas foticos, una torta, me dieron ahí un lapicero y me dieron lo que le dan a uno cuando se gradúa, ¿no? No, media le dan a uno en Navidad. Me dieron me acuerdo, un lapicero, me dieron unas gafas, pero una gafa no, mentiras, una agenda, bueno, pero pasó eso y yo todavía no era mayor de edad. Yo cumplí 17 años, recién salí del colegio. Entonces mi meta se traspasó a cuando cumpla 18 años, porque voy a tener cédula y voy a ser mayor de edad, voy a ser adulto. Y sí, cumplí 18 años. Y bueno, sí, fui mayor de edad, pero pues
no pasó nada, ¿no? Al contrario, empezaron a pasar muchas cosas difíciles, porque ya como mayor de edad, entonces me tocó definir el tema del ejército, que en esa época sí se lo llevaban a uno, eso no es como ahora. Y yo que nunca me gano una rifa en nada, esa me la gané. Me hicieron los exámenes médicos, estaba apto, nos reunieron en el auditorio del colegio La Salle en Bucaramanga. Y entonces allá unos personajes pues, del ejército explicaron la dinámica del juego. Eran unas bolitas de ping-pong que uno iba sacando y ciertos colores eran los elegidos, ¿no? Y yo me acuerdo que yo fui el primero que me tocó sacar la bolita y saqué una bola amarilla y me dijeron ¡felicidades! ¡Se la ganó! ¿No? Y ahí empezó, ¿sí? Luego dije, no, cuando me gradúe de odontólogo, yo soy odontólogo, estudié odontología, no era fácil, era bastante complicado la carrera y todo pues, y me gradué, me acuerdo los preparatorios, que eran unos exámenes orales que se presentaban de toda la carrera frente a unos jurados. Nosotros presentábamos 3 preparatorios, ¿no? Y eso era difícil, pasarlos era difícil, yo los pasé, entonces me gradué como odontólogo. Y sí, eso fue una meta, pero tampoco ahí puedo decir yo alcancé el objetivo de ser una persona realizada total. Y así, y entonces decimos cuando me case, cuando nazca el hijo, cuando pague las deudas, cuando me jubile y finalmente cuando me muera, ¿cierto? Y el error que cometemos es poner la felicidad como la meta a alcanzar. Y resulta que la felicidad no es una meta. La felicidad, según el planteamiento de la Biblia, es una trayectoria, es un modo de vida, todos los días. Porque Cristo vino para que viviéramos vida y la viviéramos abundantemente. Y si nosotros podemos hacer una correlación entre la vida abundante y la felicidad o el éxito, podemos decir que eso es la felicidad, vivir la vida abundante. Pero la vida abundante, de acuerdo a lo que estamos viendo, no se vive hasta que yo alcance tal cosa, sino todos los días. Porque para mí el vivir es Cristo. ¿Estamos? Para mí el vivir es Cristo. O sea que todos los días mi experiencia con Cristo pues debe ser una experiencia de crecimiento, una experiencia de felicidad y una experiencia de abundancia, según la teoría. ¿Estamos? Ahora, por favor, quiero que me acompañen al Evangelio de San Juan, al capítulo 15. San Juan, capítulo 15, versículo 11. Dice lo siguiente, por favor conmigo, a la 1, a las 2 y a las 3. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado ¿para qué? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Todos los días. Aquí está hablando de una cosa como muy teórica, ¿no? Porque usted me dice, sí, eso es muy bonito en la teoría, pero es que eso en la práctica eso no es así. ¿Sí? Pero lo que dice la Biblia, y yo no puedo mencionar otra cosa distinta, es que lo que el Señor vino a ofrecernos es vida abundante, según Pablo es en Cristo, o sea, como modo de vida, y según lo que acabamos de leer, lo que Él ha venido a contarnos es para que el gozo de Él esté en nosotros y nuestro gozo sea cumplido, o sea, que yo sea feliz, que yo viva contento, que yo viva de triunfo en triunfo, alcanzando durante todo mi proceso de vida la felicidad. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, por favor, libro de los Salmos, capítulo 16. También el versículo 11. Salmos 16, 11. Lo está escribiendo el rey David. ¿Y qué es lo que el rey David entiende? Por favor, lo leemos todos. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué es lo que está diciendo el rey David? Tú me mostrarás la senda, o sea, el camino de todos los días, el diario vivir. Pero ¿qué dice David? He descubierto que en tu presencia, ¿qué hay?
plenitud y gozo, delicias a tu diestra, ¿para cuándo? Para siempre. O sea, que retomando mi primer versículo, para mí el vivir es Cristo. ¿Qué significa? Gozo. Vivir ¿cómo? Con gozo, con alegría, vivir una vida abundante, vivir una vida de realización, como experiencia de todos los días, no como algo que voy a alcanzar algún día. Aquí entonces lo primero que les quiero decir ya, de manera categórica: sáquese de la cabeza que usted va a ser feliz el día que tenga el Mercedes-Benz por el cual ora, porque ese día usted no va a ser feliz. Sáquese de la cabeza que usted va a ser feliz el día que compre su casita. Es que cuando yo tenga mi casita, Juan Carlos, ese día sí le toca pagar impuestos, ese día sí le toca mandar a arreglar la tubería, ese día sí le toca mandar, porque eso es así. Sáquese de la cabeza que usted va a ser feliz el día que llegue la persona que usted tanto anhela para que le acompañe en la vida. Ese día sí usted se va a meter en un montón de problemas. El día que nazca mi hijo, ese día sí voy a ser feliz. Sí, claro, ese día usted va a ser muy feliz. Pero ese día le nacerá con el hijo. Ay, Dios mío, agárrese duro. Claro, porque la meta no es la felicidad. La felicidad es una trayectoria de la vida. Que el rey David dice: he descubierto que la felicidad, ¿en dónde está? En estar en tu presencia, en estar a tu lado, porque es que estando a tu lado hay plenitud y hay gozo. Plenitud, ¿qué significa? Vida abundante. Estoy pleno cuando estoy a tu lado. Entonces, ¿cuál es el problema nuestro? ¿Qué es lo que nos falta para ser felices? Estar en la presencia. Estar en la presencia de Dios. Es donde perdemos el examen. Porque es que nosotros vamos a la presencia de Dios cuando tenemos problemas. Claro, y Juan Carlos, póngame en la cadena de oración. No, pues tan chévere, pues sí, yo voy a orar. Pero le aconsejo, no venga a buscar a Dios solo cuando necesite que lo pongan en la cadena de oración. Usted levántese a buscar a Dios todos los días. ¿Por qué? Porque esa es su delicia. Mire, hoy Dilei viniendo para acá, Dilei a veces me hace unas preguntas todas raras, ¿no? Y veníamos para acá, había un tranconcito aquí sobre la Paso Ancho. Entonces en el trancón ella se queda como, me mira y me dice: Alá, usted no se cansa de servir a Dios. Usted no dice, por ejemplo, ay, yo hoy no quisiera hacer nada, yo no quisiera hoy orar, no quisiera. Entonces le dije, ¿te digo la verdad? No. Yo me cansaría de hacer otras cosas. Y le mencioné las otras cosas, ¿no? Que no las voy a mencionar aquí. Porque yo he entendido algo con el paso de los años. Que si yo me levanto temprano, para mí no es un sacrificio, créanme. O sea, yo no me levanto, toca levantarse porque si no me cae la maldición. Ay, no, ya superé esa etapa hace muchos años. Yo me levanto primero porque me despierto, que yo no, me pica la cama, me toca pararme, ¿no? Tengo ese don, que me despierto, o sea, que no duermo. O sea, a una hora el reloj biológico, ¡pim! 4:15, 4:30, eso está sonando, mi reloj por dentro, ¿no? Entonces me levanto, voy, mi ritual es, entro al baño. Un médico sabiamente me dijo: siéntese sin apresurarse, para que no le vaya a dar. ¿Sí? ¿Estamos? Siéntese sin apresurarse. Me siento con calma. Me levanto, voy, me preparo un café, no me puede faltar un café, y luego me siento a leer la Biblia. Le doy gracias a Dios. Eso para mí no es un sacrificio. Alguna vez tal vez lo era, sí, claro. Hoy no. Porque he entendido algo, que haciendo eso hay gozo, hay alegría, hay plenitud, que haciendo eso
mi vida es una vida feliz. Que luego a las 8 toca salir como los toros al ruedo, pues claro. Y en el ruedo le ponen a uno las banderillas, lo chuzan con la lanza. Sí, pues es el ruedo, esa es la vida. Pero es que he descubierto algo, es que cuando yo estoy en la presencia de Dios, estoy con Él, mi vida es distinta. Y aún el ruedo se transforma. Y aunque soy un ser humano que se duele, porque también Diley sabe que cuando estoy en el ruedo y me chuzan con la lanza, yo también, hago así. Pero esa experiencia se transforma, se canaliza de tal manera que se convierte en algo que tiene que ver con el gozo y la realización, como vamos a ver más adelante. Entonces, primera conclusión, la felicidad no es una meta, la felicidad es una trayectoria, es un camino todos los días. Ya vamos a ver qué es la meta, porque no hemos descubierto qué es la meta. Estamos desvirtuando el enfoque errado de que la felicidad es la meta. Y entonces cuando tal cosa suceda, seré feliz. No, usted tiene que ser feliz todos los días, según dice la Biblia. Y ya el apóstol Pablo nos aclara cómo es que yo hago para ser feliz, o dónde es que está la felicidad. Muy bien. Por favor, vamos a Primera de Tesalonicenses, devolvámonos al Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 16. Mucha atención, porque aquí Pablo nos da más pistas de qué significa vivir en Cristo, vivir la vida abundante, vivir la plenitud de gozo de la que me habla David. Por favor, leemos todos 16, 17 y 18. Dice así: estad siempre gozosos. Paremos acá. Porque es que Pablo, además de lo que nos está diciendo, atrevidamente nos dice, estad siempre gozosos. O sea, ¿todos los días hay que estar contento? Sí, según dice acá. Estad siempre gozoso. ¿Se puede estar siempre gozoso? ¿Se puede en medio de una calamidad, un infortunio, experimentar gozo? Sería la pregunta. Porque lo que él dice es, estad siempre gozosos. Pero luego dice el siguiente versículo. ¿Qué dice? Orad sin cesar. Ahí no dice orad sin cesar. Aquí dice orad sin cesar. O sea, que su vida sea una vida, digamos que una vida constante de oración. Entonces me va a decir, o sea, me toca todos los días estar. Llevémoslo al lenguaje de David. En tu presencia hay plenitud de gozo. Yo puedo estar en la presencia de Dios todos los días, a toda hora, ¿sí o no? Sí, pero claro. ¿Por qué? Porque es que Dios promete estar conmigo siempre. Cuando yo lo invito, cuando yo me subo al carro y le digo, tú vienes conmigo hoy. Eso sí, si usted se pasa de 120, él se baja. ¿Ok? No, voy con él. Cuando usted llega a la casa, él llega con usted. Si usted empieza a tratar mal a su esposa, él se va. Porque él dice, arregle el problema, yo ahorita vuelvo. Y se va para la tienda. Mentiras, él está ahí. Pero yo no voy a disfrutar su plenitud. Yo no voy a disfrutar. Entonces, cuando la Biblia dice, orad sin cesar, se está refiriendo a que mi vida sea una constante en su presencia. Que yo lo tenga en cuenta siempre, en todo. Siento al paciente y lo primero que tengo que pensar, Dios mío, tú trabajas mejor que yo. Entonces te invito a que tú vengas conmigo. Usted va a visitar al cliente y usted le dice, Señor, tú hablas mejor que yo. Te invito a que vayamos a visitar al cliente. Usted va a preparar el almuerzo y usted le dice, Señor, a mí me queda el sudado, pero a ti te queda mejor que a mí. Vamos a hacerlo los dos. Y eso no es ser místico ni ser fanático, eso es tener en cuenta a Dios siempre. Tenga en cuenta a Dios siempre. Porque cuando no tenemos en cuenta a Dios siempre, cometemos un grave error, nos exponemos. Nos salimos de ese estado en el cual hay plenitud y gozo. Por eso dice San Pablo, orad sin cesar.
que aclaramos, orar no significa estar repitiendo una cantidad de cosas o estar metido en un lugar llamado oratorio o estar metido aquí en la reunión. No, es un estado de vida en el cual yo estoy en la presencia de Dios, conversando con Él todos los días, teniéndolo en cuenta a Él para todo en mi vida. Eso es lo que significa. Y luego dice el versículo siguiente, que es el versículo 18, ¿cómo dice? Dad gracias en todo. Paremos acá. Orar sin cesar. En tu presencia hay plenitud de gozo. Ajá. Pero luego dice, dad gracias en todo. O sea, ¿cuál es el otro elemento para yo poder disfrutar el gozo del Señor, la abundante vida del Señor? ¿Cuál es ese ingrediente? De gracias en todo. Juan Carlos, pero cuando se me explota la llanta en la mitad de la carretera, de gracias. Juan Carlos, pero no me salió el negocio, de gracias. El cliente no llegó, de gracias. De gracias. Por una razón. Porque Él sabe más que usted y Él ve más allá que nosotros. Y hay cosas que en su soberanía, y esto no es una frase de resignación, no, es una frase de sabiduría. En su soberanía, Él conoce mejor los caminos que yo debo recorrer que yo en mi criterio. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es muerte. En alguno de los días también del versículo, hace un par de meses, compartí una historia que encontré en razón a la conmemoración del ataque a las Torres Gemelas. Y la persona que escribe el artículo menciona personas que debían estar en ese momento en uno de los pisos de esos edificios y que nunca llegaron y se salvaron. Y entonces él se puso a hacer una investigación, buscó a las personas y les preguntó, ¿y usted por qué no llegó? No, porque ese día se me quedaron las llaves del carro y me tocó volverme, y ese día yo maldije, oiga, y menos mal, porque si no me hubiera sancochado en las torres. Y el otro, no, porque el niño ese día se vomitó y me tocó salir con él para el médico y yo pensando que el jefe me iba a echar. No, el jefe se murió. Y así, y él hace un estudio con una cantidad de gente y dice, gracias a Dios se presentó el infortunio que les impidió llegar ese día a las Torres Gemelas, a su lugar de trabajo. De gracias a Dios en todo. Aprenda a dar gracias a Dios por todo, teniendo en cuenta algo: Dios a usted no lo va a abandonar, Dios a usted no le va a hacer daño, Dios a usted no lo va a robar, ni va a dejar que lo roben. Tranquila, tranquilo. Eso que a nosotros nos parece como que Dios me dejó tirado y perdí, no, tranquilo, la vida da la vuelta. La vida da la vuelta. Hay cosas que a usted se le fueron y usted dice, pero ¿cómo me pasó? Tranquilo, la vida da la vuelta. Y si lo que le pasó fue por un error suyo, entonces usted agradezca y aprenda. Y reconozca el error y diga, bueno, voy a aprender de esto. Y haga de ese infortunio, haga algo, una herramienta, haga algo positivo para su vida, porque aprendió algo. Es que uno aprende desafortunadamente, en la gran mayoría de las cosas, de los errores. Por eso es que la experiencia no se improvisa, y por eso es que las canas, eso por más que uno se las pinte, eso no funciona, eso hay que encanecer. Porque estas canas representan errores, caídas, equivocaciones, cosas que yo creía, cosas que yo pensaba y no era así, es que no era así. Ay, no, cuando yo tenía la edad de muchos de ustedes, a los 35 años, no, yo pensaba unas cosas como seguramente las piensa usted. Pero la vida a mí me llevó a entender que no eran así. Pero me tocó equivocarme, me tocó aprender. De manera que cuando uno hace el resumen de la vida, uno dice, sí, claro, por todo hay que darle gracias a Dios.